buenos días a todos. Por favor, levante la mano quienes hablan español. Ok, muy bien, perfecto. Okay, good morning dear visitors, English speakers, can you raise your hands please? Ok, muy bien, excelente. Muy bien, estimados visitantes, mi nombre es Ubaldo, estoy aquí para servirles, soy su guía el día de hoy y estamos compartiendo la transportación con visitantes que van para Parque Explore y para Parque Xcaret. Bien, para Parque Xcaret. Bien, mi trabajo consiste prácticamente en brindarles información y datos que les sean útiles el día de hoy. Así que pongan mucha atención, es muy buena idea estar en un país extranjero visitando lugares tan preciosos como Xcaret y Explore con información. Así que pongan mucha atención. Bien, perfecto. Dear visitors, my name is Ubaldo. You can call me Uba. Good morning, everybody. I'm your guide today, and basically my job is just to provide you all the information about your tour today. So please pay attention. Please pay attention. It's a good deal being in a foreign country, visiting beautiful places with information. Okay, so please pay attention. Okay. I'm going to give you all the information about Explore Park and all the information then. Parque Xcaret, vamos a empezar con Parque Xcaret. Para Parque Xcaret, estimados visitantes, la información, Parque Xcaret es un parque completamente diferente, Parque Xcaret tiene más de 80 hectáreas de dimensión y humanamente no es posible visitarlo todo en un solo día. Bien, posiblemente ustedes me pregunten, Ubaldo, Uba, si no es posible visitarlo todo en un solo día, ¿qué nos recomiendas? ¿No? Yo les recomiendo, como mencionaba hace un momento, que hagan actividades distintas, disfruten su día y para poder tomar sus mejores decisiones el día de hoy, ya que tienen que decidir qué van a hacer para poder disfrutar de su día, necesitan de dos herramientas. Necesitan de un mapa, ¿sí? Yo se los voy a entregar llegando al parque, y necesitan también de información. Ya la información se las estoy dando en este momento. Bien, tenemos dos horarios de salida para Parque Xcaret. El primer horario es a las 4:45 de la tarde en el andén A y el segundo es a las 9:40 de la noche en el andén B. Obviamente les conviene más el de la noche, el de las 9:40, para que disfruten el día completo en el parque. Bien, perfecto. Tienen un brazalete morado, lo que significa con el brazalete morado que tenemos un paquete plus de servicio dentro del parque. Por lo tanto, tenemos acceso al área plus donde tenemos nuestro locker incluido y tenemos también desde ahí el acceso exclusivo al río subterráneo que está incluido para ustedes. Su comida está incluida en uno de los restaurantes del parque. Hay que elegir uno de ellos. Los restaurantes abren a las 12 del día y cierran a las 5 de la tarde. Solamente un restaurante cierra hasta las 6 de la tarde. Es el restaurante La Cocina con comida mexicana. Y no se preocupen que la salsa picante está aparte, está separada, no está mezclada. Okay. Muy bien, perfecto. Recuerden también que dentro del parque tienen acceso a la playa, tienen acceso al acuario, tienen acceso al mariposario, tienen acceso también a ver el espectáculo famoso que inicia a las 7 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Por lo tanto, 9:40 de la noche es el mejor horario para salir. Bien, el parque tiene en su dimensión, como es muy grande, tiene también actividades especiales. Estas actividades especiales son las que han estado viendo ustedes en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, todos sabemos que el arrecife más largo del mundo, la barrera arrecifal más larga del mundo, se encuentra en Australia, ¿sí? Hay que bajar varios metros para poder verla, ¿sí? En Australia. Sin embargo, el segundo arrecife de coral más largo de todo el mundo se encuentra aquí, donde están ustedes el día de hoy, ¿bien? El día de hoy. Parte de ese arrecife queda cerca del parque. ¿Y saben cuántos metros hay que bajar para poder verlo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Ok, bien. La distancia prácticamente es de 1 metro o 1,5 metros. Es bastante bajo, Se puede disfrutar muy bien y para ir al corazón del arrecife necesitamos tomar la actividad de tour de snorkel. El tour de snorkel, un capitán en una embarcación nos va a llevar hasta el corazón del arrecife. Ahí nos vamos a detener y vamos a snorkelear 35-40 minutos. Vamos a poder ver corales, vamos a poder ver peces, rayas en todo este ambiente tropical, ¿sí? Peces de arrecife es lo que vamos a ver ahí. Y nosotros les vamos a proveer, cuando lleguemos al corazón del arrecife, ustedes ya van a tener con ustedes básicamente las aletas, el chaleco, la máscara y el tubo para poder disfrutar de esta actividad. Otra de las actividades especiales
es la actividad de Sea Trek. Sea Trek es una actividad donde ustedes van a caminar bajo el agua, se van a ir caminando bajo el agua y llevan un casco puesto, La profundidad del agua es como la de mi altura normal y 2 metros hacia arriba. Antes de la actividad les vamos a pasar un video para que se les haga todavía mucho más entendible y más fácil. Van a caminar bajo el agua y pueden pasar su mano bajo el casco, y tocar su cara, su nariz, su pelo y se encuentran 100% secos, ¿sí? Esta actividad está diseñada incluso para personas que no saben nadar. Si usted no sabe nadar, puede hacer la actividad de Sea Trek y podrá admirar corales, podrá admirar peces bajo el agua. Bien, es muy bonita esa actividad. Otra de las actividades, estimados visitantes, es la actividad de snuba. Snuba es básicamente buceo, pero sin cargar el tanque. El tanque de oxígeno se encuentra flotando en la superficie del agua mientras ustedes bucean y siguen a sus guías bajo el agua. Como no cargamos el tanque pesado, nos movemos libremente como pez en el agua. Ese es el punto clave.